ver diferentes criterios dentro de los contextos sociales y que pueden realmente ser parte del valor que se mantiene en esta sociedad. Si nosotros llegamos o sumamos a alguien a un determinado contexto, podría ser que las vivencias que esta persona haya tenido en otros contextos puedan como chocar o como ser algo de admiración dentro de la sociedad. Y entonces podríamos hablar, por ejemplo, si estamos hablando de estos elementos de la cultura, podríamos hablar sobre los valores, que son criterios que determinan una sociedad, ¿verdad? Entonces, estos criterios se van determinando en cuanto eh, a las vivencias que se tiene como sociedad. Y estaba pensando en estos momentos, por ejemplo, nosotros podríamos tener el valor de la puntualidad, ¿verdad? Pero en determinados ambientes de los guatemaltecos, de los chapines, podríamos decir que la hora chapín, por ejemplo, ¿verdad? Ya sé que no es un valor y que es un antivalor, ¿verdad? Pero que se maneja en la sociedad, ¿verdad? Y que todos como guatemaltecos sabemos que la hora chapín, si se menciona este término, ya todos sabemos que es alguien que ha ido atrasado en este horario, ¿verdad? Que llegó tarde, que demasiado tarde a veces, ¿verdad? Porque la hora chapín a veces es 15, 20, media hora, pero hay departamentos de Guatemala que la hora chapín es 1 hora, 2 horas, y que la gente está como acostumbrada a empezar 1 hora o 2 horas atrás algún evento, porque todos saben que todos van a manejar la hora chapín, ¿verdad? Y ha estado con la hora chapina, y entonces ha estado eh, siendo difícil ir cambiando estos patrones que se han ido estableciendo durante décadas o durante un tiempo y que pues son algunas normas supuestamente, ¿verdad? Dentro de estos elementos de la cultura que estamos hablando, también podríamos hablar sobre esas normativas por las que se rigen las sociedades, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos protocolos o algo subjetivo que se tiene dentro de la sociedad, ¿verdad? Podríamos hablar de que dentro de estos elementos que estamos hablando como normas y sanciones, se tienen las creencias que se manejan, símbolos que se manejan, lenguaje, la tecnología. Y esto es algo concreto que podríamos estar hablando de la cultura. Entonces, estos elementos concretos que estamos hablando de la cultura podrían ser, por ejemplo, personajes que se están manejando como históricos, literarios. Las fiestas patronales, estos son elementos culturales, ¿verdad? Estas fiestas patronales religiosas que se han, que se han establecido, que es lo que estamos hablando, de que la cultura es algo que se expresa, ¿verdad? Hacia el mundo. Entonces, no podemos dejar a un lado las fiestas patronales porque en algunos lugares son extremadamente rígidas y que se tienen que llevar a cabo, ¿verdad? También las comidas típicas que no se pueden dejar a un lado, que es parte de estos elementos que nosotros estamos hablando sobre la cultura. Nosotros tenemos y Guatemala es rica en este tema de las comidas típicas, ¿verdad? Hay delicia y hay variedad en cada región, porque, por ejemplo, hay regiones en las que usan muchos recados, hay otras regiones en muchos caldos, y la comida es variada, inmensamente variada en nuestra Guatemala, ¿verdad? Deliciosa. Y entonces nosotros tenemos que irnos, si cambiamos
del lugar de vivencia, nosotros tenemos que irnos adaptando a esas comidas, a esos platos típicos que se manejan en cada región, ¿verdad? A esto le llamamos cultura. Mm, Nosotros, por ejemplo, manejamos el aguacate como una verdura y hay unos países como Costa Rica que maneja el aguacate como una fruta. Y entonces puedes pasar tú a algún mercado o algo y te dan un licuado de aguacate, ¿verdad? Y se ve algo extraño, pero es delicioso. Entonces, pero en nuestra cultura el aguacate lo comemos junto a la carne o algo así, es como verdura con limón y pues mezclado con algo más que se podía hacer, por colocarles un ejemplo, ¿verdad? Igual el plátano, a mí me encantan los platanitos fritos, platanitos en gloria, platanitos cocidos, ¿verdad? Pero hay personas que lo comen con frijoles y mezclado con otro tipo de comidas que para nosotros es algo extraño, pero igual sí lo preparan de esta manera. Entonces, podríamos hablar también eh, de algunos vegetales o, por ejemplo, la flor de izote, que nosotros la comemos muy bien con recadito o con carne, ¿verdad? Y quizás en otros países la flor de izote es la flor nacional. Entonces podríamos hablar que hay diferencias en una región a otra y que, por ejemplo, el loroco, se me venía a la mente ahorita, ¿verdad? El loroco nosotros lo comemos, bueno, algunos lo comen, ¿verdad? Y lo comen muy seguido en tamalitos, en comidas, en recados, con carne, ¿verdad? Eh, tamales, lo que sea. Entonces, esto es parte de esa cultura que no me he salido, pero es un elemento de la cultura que nosotros estamos platicando, que son las comidas típicas. Si nosotros nos extendemos a todo esto que es cultura, ya hemos hablado sobre personajes históricos, literarios, podemos hablar también sobre fiestas patronales y hemos hablado de comidas típicas y también podríamos hablar de la ropa. En cuanto a la ropa que a cada quien le gusta, ¿verdad? O que se le ha impuesto durante generación en generación. Y esto forma parte de la cultura. En Guatemala tenemos bastante ropa em, variada, que la mayoría de veces la mencionamos como trajes típicos, ¿verdad? Y que esta ropa con, se ha vuelto como un poquito de moda. Han sacado carteras, zapatos, blusas que se le añaden algunas franjas de la tela que ha sido bordada o que ha sido elaborada por personas manualmente. Y entonces, como hablábamos la vez pasada, que este folclore que se ha eh, ¿cómo les dijera? Que se ha estado poniendo de moda, ¿verdad? Que se ha lanzado en las redes y todo. Entonces, esto ha ayudado mucho a lo que es la ropa, ¿verdad? Que la ropa tiene tela que ha sido elaborada a mano, que es muy linda, me encanta. La próxima me pongo mi ropa con tela elaborada por personas y que ha sido a mano, ¿verdad? Entonces, esto también es parte de la cultura. Estamos hablando de la cultura, un todo, ¿verdad? Si nosotros hablamos de otro elemento como es el arte plasmado, nosotros podemos encontrar toda esa artesanía que nosotros podemos encontrar en Guatemala. Guatemala es rico, rico, rico en ese colorido, ¿verdad? Ese colorido que amamos tanto, ¿verdad? En la artesanía podemos hablar desde vasijas, tazas, platos, cuadros, no sé, eh, figuras de animales, esto que como sociedad tenemos esa forma rápida de poder encontrar, ¿verdad?
algo para trabajarlo manualmente y poder ofrecerlo, ¿verdad? Y me encanta esa situación. Yo sé que podríamos decir que todo es publicidad, todo es, em, no sé, pero esta artesanía que Guatemala tiene, ¿verdad? A veces es muy mal pagada para las personas que lo trabajan, ¿verdad? Y que unas terceras personas, cuartas, quintas, sextas, son las que ganan mucho más de las personas que son las que lo elaboran, pero al final este arte plasmado en artesanía se ha ido heredando, ha disminuido también, por supuesto, ¿verdad? Pero se ha ido heredando de generación en generación. Entonces, podemos estar hablando de estos elementos y que nosotros nos metemos a este tema y eso es fantástico, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, podemos emocionarnos por yo sé que estoy hablando de Guatemala, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos emocionarnos por algunas figuras asiáticas, ¿verdad? Comer, o sea, la comida asiática eh, exótica, ¿verdad? Pues toda la comida es exótica para las personas que les gusta la comida, pues hay variedad, ¿verdad? Entonces, podemos hablar como elemento de la cultura también a todas aquellas construcciones que se han tenido plasmadas, ¿verdad? Todas aquellas construcciones arquitectónicas que existen. No, yo hablo de Guatemala, pero si nosotros nos extendemos a nivel mundial, pues hay infinidad, ¿verdad? Hay infinidad de cosas bellas que podemos encontrar en el mundo. Y esto es otro elemento que podemos hablar sobre todas estas construcciones arquitectónicas. Hay un detalle, y que siempre lo he dicho, ¿verdad? Si uno no, no profesa alguna religión, por ejemplo, la católica, sí, hay muchas personas que no profesan esa religión, pero si nosotros lo vemos como cultura, nosotros podemos ingresar a un templo y observar la magnitud que se tiene como edificio arquitectónico, ¿verdad? Como construcción arquitectónica y que nosotros podemos como cultura general estudiarla, verla, fotografiarla o lo que sea, y que es precioso, ¿verdad? Nosotros deberíamos, ahí siempre si nosotros podemos hablar de religión, que más adelante vamos a hablar de religión, entonces nos ha coartado mucho compartir y disfrutar toda esta cultura, porque es un todo. Estábamos hablando desde el principio que se engloba todo, ¿verdad? Todos estos elementos forman a la cultura. Si nosotros sacamos parte de todos estos elementos, vamos segregando y vamos minimizando esa cultura que se está desarrollando en determinado espacio, en determinada sociedad, pero no, si nosotros científicamente, no sé, científicamente, pero sí, podría ser, ¿verdad? Lo, lo vemos de una forma quitando todos los sentimientos, emociones y todo lo impuesto, ¿verdad? Nosotros vemos a esa cultura magnífica e inmensa que podemos encontrar dentro de una sociedad. También podríamos hablar sobre los instrumentos de trabajo que son las herramientas que utilizan las personas. Hemos estado hablando, por ejemplo, de la ropa que ha sido elaborada manualmente y nosotros podemos darnos cuenta de esos instrumentos con esos instrumentos que ellos trabajan esa tela, ¿verdad? La forma, la dedicación, el tiempo que le dedican a esa tela, la construcción o elaboración de esa prenda nos damos cuenta que es bastante, ¿verdad? Y que no a todos nos gusta ese esa forma de trabajo, ¿verdad? O utilizar esas herramientas, pero que al final es parte de una cultura de la que algunas personas lo trabajan, ¿verdad? Entonces, estos son algunos elementos que nosotros podemos estar hablando que engloban la cultura y que
en sí nosotros podemos estar descubriéndolos o encontrándolos en determinados espacios. Si nosotros hablamos sobre la cultura material, ¿verdad? Nosotros hablamos de, de esa realidad que se basan en objetos, ¿verdad? En la arquitectura y que, por ejemplo, rodean a un cierto determinado grupo de personas, em, pues algunas con el consumo, a otras con la venta, la creación, el comercio, los objetos que se tienen de esto, de esta artesanía, de esta ropa o lo que sea, y que se comparten, ¿verdad? Que tienen algunas normas, algunos rituales, pero que son objetos que se crean y que participa una sociedad de esto, ¿verdad? Que es parte de la cultura también. Y entonces nosotros podemos hablar sobre em, algo que no podemos dejar por un lado y que entra lo que es la cultura y la sociedad, que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces, estos términos son equivalentes a una sociedad, a una cultura que nosotros encontramos y que ha sido influenciada por todos esos detalles que tiene esta sociedad y que determinan como único a esta generación, ¿verdad? A este espacio. Solo voy viendo la hora. Entonces, si nosotros nos ponemos a platicar sobre esta importancia que tiene la cultura dentro de la sociedad, estamos hablando de que la cultura es la que nos da la identidad de un pueblo, ¿verdad? Y es por eso que el Estado debe de garantizarle a la sociedad em, el mantenimiento de esa cultura, el acceso de estas minorías de personas a toda esa globalización que se está viviendo en este momento. Entonces, por eso la cultura también es un legado que debe y que se debe de dar de generación en generación, como lo hemos dicho, ¿verdad? Que se transmiten esas enseñanzas a las siguientes generaciones y que no se limite a esto, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos hablando de que, em, por ejemplo, vamos a hablar de los elementos culturales y la naturaleza que nosotros tenemos. Nosotros tenemos algunos elementos naturales, como los ríos, las montañas, los volcanes, los lagos, las costas, las islas, los valles, ¿verdad? Todo lo que nosotros conocemos de naturaleza. Y también los elementos culturales que son, por ejemplo, las industrias, los pueblos, los puertos, en cuanto a los pueblos, ¿verdad? Las ciudades, las carreteras que encontramos, estos son los elementos culturales, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto es lo que explica que el ser humano ha intervenido sobre esa naturaleza que ha existido desde siempre, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos todo el tiempo, bueno, ahora ya casi no tenemos ríos, ¿verdad? Ha ido cambiando la naturaleza por culpa del hombre, ¿verdad? Pero siempre habían existido los ríos, los lagos, las montañas, los volcanes y todo, etcétera, ¿verdad? Las costas. Y entonces, al existir esto, el hombre lo que hizo fue venir y, pues, intervenir dentro de esta naturaleza. Y entonces, esa intervención del hombre en la naturaleza fue la construcción de esto, del otro, pues, como les decía, ¿verdad? De los puertos, de las carreteras. Esa intervención del hombre en la naturaleza, pues, ha ido como siendo un poquito más fuerte y que la naturaleza ha cambiado tanto que hay espacios en los que ya no existe ahora bosques porque ya son ciudades y se ha ido transformando, ¿verdad? Entonces, podemos seguir hablando un montón sobre esos componentes que se tienen en la cultura. El idioma, por ejemplo, nosotros tenemos una variedad de idiomas dentro de Guatemala, solo dentro de Guatemala, sin hablar a nivel mundial, porque si hablamos a nivel mundial, el dato no lo tengo ahorita, pero
es exagerada la cantidad de idiomas que pueden existir, ¿verdad? Y también otro componente cultural se podría tomar en cuenta como las relaciones familiares. Eso sería un componente que nosotros podríamos manejar en la cultura. Hemos hablado sobre las celebraciones, sobre comidas típicas, las danzas populares. Eso es algo que lo hemos hablado en otras clases, ¿verdad? Pero que también eso es otro elemento dentro de la cultura, aunque se ha mermado todas esas danzas, ¿verdad? Porque ya no son tan, eh, bueno, los convites sí, todavía, ¿verdad? Todavía son como más populares dentro de algunos lugares. Hablamos de creencias, de mitos, leyendas, religiones, cultos que se tienen todavía y que se deben de respetar porque es como la base o es un elemento de la cultura, ¿verdad? Que no deberíamos de eliminarlo, sino al contrario, enriquecernos con ese elemento y esta cultura va a ser mucho más hermosa y mucho más visible, creativa, si tenemos estos elementos, ¿verdad? Entonces, hemos visto elementos de la cultura y hemos visto cómo se forma esa identidad cultural, porque nosotros hemos hablado de em, que como identidad esa identidad se construye a través de los procesos de individualización de los propios actores, ¿verdad? De las regiones. Y estos son factores de sentido que aunque se originan en algunas instituciones dominantes, ¿verdad? Los actores sociales la interiorizan y pues construyen ese sentido de identidad cultural que nosotros podemos tener, ¿verdad? Entonces, esas influencias culturales son adaptadas, ¿verdad? Por la sociedad cuando tienen algunas características que se van manifestando en la sociedad. Entonces, a esto se le podría llamar una influencia de la cultura, ¿verdad? Un ejemplo es cuando el hombre conquistó algunos territorios, por ejemplo, y se llevaron esas costumbres, ese idioma, a los pueblos donde fueron a conquistar, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar como ocurrió con los españoles cuando vinieron a Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, es una influencia cultural que se impone a una sociedad en la cual no se conocían estas características de cultura y que se fueron imponiendo, como ya lo dije, ¿verdad? A esta sociedad y la sociedad tuvo que adaptarse a estos nuevos cambios, a estos nuevos modelos de vivencias, ¿verdad? Y que se tomaron así y luego pues ya se expresaron de la forma que dijeron, ¿verdad? Pero bueno, ya nos hemos extendido, pero lo bonito es que estamos hablando de cultura, ¿verdad? Y cuando hablamos de cultura, hablamos de todo esto que hemos mencionado en esta mañana y que forma parte de la cultura. Y entonces vamos a hablar un poquito de lo que es política cultural, ¿verdad? Las políticas culturales es un conjunto estructurado de decisiones, prácticas y acciones relacionadas con el campo cultural que lleva adelante el Estado junto a otros agentes sociales culturales, ¿verdad? Nosotros podemos hablar sobre esta política cultural, que es ese conjunto de orientaciones que se dan y decisiones que se da del Estado con la participación de organizaciones de la sociedad civil y con grupos comunitarios. Esto se diseña y ejecuta con la finalidad de facilitar los objetivos que se han consolidado y que se creen necesarios o deseables en el ámbito de la cultura, ¿verdad? Entonces, esa, son decisiones prácticas y acciones que son relacionadas, ¿verdad? A esto.
Si nosotros hablamos de políticas culturales, podemos hablar de ese resguardo de la diversidad cultural. Deberíamos de estar hablando, ¿verdad? De ese resguardo de la diversidad cultural que existen en los pueblos. La promoción de esa identidad cultural. Hay algunos países que sí tienen esa promoción, esa defensa, ese resguardo de esa cultura y que la pelean a capa y espada, ¿verdad? Muchos pueden decir, es que ellos son muy nacionalistas, se podría decir, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que está pasando es que este grupo de personas está resguardando esa diversidad cultural, ¿verdad? Está promocionando esa identidad cultural. A mí me llama mucho la atención los doramas, por ejemplo, no sé cuántas personas pueden ver los doramas, ¿verdad? Pero es una forma de Asia presentar su cultura, sus creencias, sus valores, y lo ha promocionado de una manera que ha atraído mucho a la gente, ¿verdad? Bueno, creo yo que es un poco más a la gente joven que a la gente adulta, ¿verdad? Estamos hablando de la cultura que se está dando. Yo estoy poniendo el ejemplo de los doramas, pero podríamos hablar de la música, BTS, sexo y lo demás, ¿verdad? Que eso es esa proyección que se tiene de esa sociedad asiática, podríamos decirlo, que es una identidad cultural y que se ha expandido, ¿verdad? Por ejemplo, hubo un tiempo bueno, México creo que sigue con esa expansión, ¿verdad? En cuanto a películas, a música, solo por poner un ejemplo. No estoy diciendo que solo esos dos, es de los dos que estoy hablando, eso es una cantidad. Si nosotros nos vamos para el carnaval que ya viene, ¿verdad? Entonces ya solo les hablo carnaval y ya se van a Brasil, ¿verdad? Ciudad de Janeiro. Entonces, quiere decir que ha sido, es una política cultural porque es una promoción de esa identidad que se tiene en esos países y que están resguardando, la verdad, o sea, están manteniendo esa cultura, esa diversidad de cultura que tienen en, en determinado país. En los países, que es, en todos los países debería existir esa política cultural, ¿verdad? Em, pero mejor no menciono lo que estaba pensando de Guatemala. Pero al final es ese afianzamiento que se tiene de esa participación ciudadana, ¿verdad? Ese fomento de esa creatividad que se tiene de estos pueblos para poder expresar a través del arte, la música, la cerámica, la ropa, todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? eh, Expresarlo a través de todo esto y poder promocionarlo al mundo. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos un poquito de lo que es cultura, política cultural, ¿verdad? Esta forma de resguardar, de promocionar lo que es la cultura para afianzar lo que nosotros podemos hablar sobre la participación ciudadana, ¿verdad? Entonces, si hablamos de las políticas culturales, son un recurso estratégico a nivel local que permite comunicar a nivel simbólico, fortalecer la identidad colectiva, provocar, siempre que sea un modo planificado, ¿verdad? Impactos sociales y económicos, así como preservar el patrimonio colectivo, tanto histórico como natural. A esto se refiere o nos referimos cuando estamos hablando de políticas culturales, es de promover esa producción de bienes culturales, ¿verdad? Que es decisiva para la generación de empleo, de integración social, del fomento de la cultura nacional, de los ámbitos locales o internacionales, si nosotros así queremos hablar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, ¿por qué son importantes las políticas culturales? ¿Por qué? Si nosotros hablamos de las políticas culturales públicas, tienen la responsabilidad de promover ese mensaje de tolerancia, de libertad, de identidad, que
se maneja en una sociedad democrática e igualitaria, ¿verdad? Entonces, esa sería la importancia de estas políticas culturales, ¿verdad? Públicas, que deberían de tener esa responsabilidad. Debería de ser una responsabilidad en cuanto, si hablamos de la política, ¿verdad? De promover este mensaje hacia, hacia interno o externo, ¿verdad? Que podría ser ese mensaje. Entonces, se puede concebir la política cultural como ese conjunto de intervenciones que, realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, ¿verdad? Y, y podríamos hablar un poquito y expresar, ¿verdad? Que se tienen que satisfacer esas necesidades culturales de una población y obtener el consenso para todo tipo de orden que se establezca. Si nosotros hablamos de, eh, bueno, más adelante le voy a referir esto, ojalá no se me olvide, bien, pero que nosotros podemos mencionar que es la responsabilidad política que debería de tener el Estado, ¿verdad? De promover, de intervenir, ¿verdad? En cuanto a esos procesos que se tienen de poder hablar hacia, hacia afuera, ¿verdad? De poder expresar todo lo que una cultura quiere hablar y poderse mostrar ante los demás. Entonces, me recuerdo un poquito sobre esas políticas y medidas culturales que podrían hablar y que se deberían de hablar a nivel local, que se deberían de hablar a nivel nacional, regional o internacional, ¿verdad? En esto debería de basarse, ¿verdad? Esas expresiones culturales de los individuos, grupos, sociedades, en la creación, en la producción de todo esto que hemos estado hablando. Los estados, los gobiernos nunca han renunciado a esta intervención en los sectores de la cultura. Y han habido numerosos procedimientos históricos que se los acreditan y en algunos años han habido diversos modelos de políticas culturales que se han vuelto públicas, ¿verdad? Que se han tratado. Pero desafortunadamente han habido cosas que se han dejado en el olvido, espacios que se han dejado en el olvido y que quizás se han perdido, ¿verdad? En algunas culturas. Em, pues hay que recorrer un largo camino para seguir trabajando y seguir elaborando esto, ¿verdad? Pero que esperamos que haya un horizonte, ¿verdad? Que se pueda ver en ese horizonte. Muy bien, entonces, si hablamos de políticas culturales, debemos de reconocer que hay algo esencial que deberían de aportar, que se debería de aportar, ¿verdad? Y que esto sería como algo muy importante, esa promoción de identidad que debería de venir en desarrollo a esta cultura de la sociedad, ¿verdad? A esto cultural que cada una de las sociedades presenta. No solamente algunas, sino que debería de ser de la mayoría de, de sociedades, porque también estoy pensando en cuanto a que sí se promueve un tipo de cultura, un tipo de región, pero hay muchas más regiones o culturas que se dejan en el olvido. Entonces debería de ser esa política como globalizada y que fuera estandarizada para todos, ¿verdad? Que todos tuvieran esas oportunidades de poder reflejar mediante estos elementos de la cultura todo lo que conforma, que fuera de una forma igualitaria, que fuera una forma democrática. El problema es
que cuando se maneja dinero, y lo voy a decir así porque así es, ¿verdad? Bueno, así pienso yo, no lo vayan a creer ustedes. Pero se manejan intereses, se maneja dinero, se puede estar manejando algo que va a ser beneficioso para alguien, ¿verdad? Entonces ahí es donde eh, se abarca, ¿verdad? Pero mientras no haya algo que me interese, mientras no haya algo que yo vaya a ganar o que tenga ganancias, entonces se deja en el olvido. Entonces, hablamos de estas importancias que se tienen dentro de la política, eh, de la cultura, de la política cultural, ¿verdad? Y entonces, si nosotros podemos hablar de estas políticas culturales, entraríamos a hablar sobre la variedad de culturas religiosas y políticas que existen dentro de los individuos y que esto compone una sociedad, pero que se restringe exclusivamente a este fenómeno empírico, comprobable y que de alguna manera, pues, la disposición moral, la disposición están a beneficio de, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. Entonces, esto nos lleva a hablar un poquito sobre tolerancia. Esta palabra que es muy común en muchas ocasiones, ¿verdad? Y que significa el respeto de las ideas y creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las que a mí me gustan, ¿verdad? Que así como el reconocimiento, la aceptación y el aprecio que podemos tener a la cultura, ¿verdad? A esta forma de expresión a los derechos de los demás y a la diversidad que se puede encontrar en una sociedad, porque a eso también no podemos dejar afuera ese aspecto de la diversidad. Si no hubiera diversidad, no fuera tan atractivo, ¿verdad? Como lo hablábamos la semana pasada. Pero al final la tolerancia es el respeto y la aceptación que se tiene por los pensamientos, los sentimientos, las creencias de otras personas, más allá de las diferencias que pueden existir. Algunos ejemplos de la tolerancia podrían ser que aceptar y respetar las creencias de mis amigos de otras religiones. Muchas amistades se han perdido porque expresan el sentir que son diferentes en cuanto a religión, por ejemplo, ¿verdad? Y esto nos lleva a hablar de una persona tolerante. Una persona tolerante va a ser aquella que acepta las cosas tal y como son porque no exige nada, incluso respeta y que eh, el comportamiento de la otra persona, las ideas no le va a afectar porque va a respetar lo que él piense, aunque no sea lo que él sienta, ¿verdad? Entonces, ser tolerante no significa consentir o que se tenga que compartir su forma de pensar o actuar, sino que ser tolerante significa que le vas a permitir pensar, sentir o actuar a la otra persona, a su manera, ¿verdad? No a mi manera, sino a la manera que él quiera hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay algo que podríamos hablar de lo que es la tolerancia, ¿verdad? Podría ser no responder a algunos insultos provocados, acusaciones, mantenerse en calma frente a las otras personas, una compasión frente a la envidia o al odio de la otra. Y pues podríamos hablar sobre poder escuchar a los demás con una mente abierta, porque eso sería importante, ¿verdad? Intentar comprender la postura y ponerse en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Respetar esas diferencias que no coinciden con las mías y entender las opiniones que son relativas y discutibles, ¿verdad? Entonces,
en esto podríamos hablar sobre la tolerancia. Cuando no hay tolerancia, existe el racismo, existen los problemas religiosos, ¿verdad? Sexuales, étnicos, que podríamos estar mencionando al no existir este tipo de tolerancia. Em, bien, podríamos hablar un poquito y vamos viendo la hora. Ujú. Y entonces podríamos hablar sobre, estamos hablando sobre políticas, ¿verdad? Culturales, y que estas políticas, pues, hemos estado diciendo y mencionando que pueden ser unas medidas de la cultura que se van tomando a nivel nacional, regional, internacional, que están centradas en esta cultura como tal, ¿verdad? Con una finalidad de tener efectos directos en las expresiones culturales de los individuos, de los grupos o de las sociedades que se tienen, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de esto, pues vamos a hablar en cuanto a, a este recurso estratégico a nivel local que permite comunicar a nivel simbólico, ¿verdad? Fortalecer identidades colectivas y provocar impactos sociales y económicos. Creo que está claro lo que hemos estado hablando. Y entonces entramos a lo que es cultura y civilización, ¿verdad? Para conocer la función general que cumple el concepto de civilización se puede llegar a una conclusión muy simple. Expresa la autoconciencia de Occidente, también puede denominarse conciencia nacional. Y entonces hablemos un poquito de civilización, ya hablamos un poquito de cultura, ¿verdad? Entonces hablemos un poquito de civilización y con civilización podemos hacer un hincapié en las ideas que conforman un pueblo, ¿verdad? O una raza, ¿verdad? Una cultura, en cambio, es un resultado de cultivar esos conocimientos o de ejercitar el intelecto humano, ¿verdad? Aunque las definiciones que tiene de uno y de otro, pues son bien limitadas, ¿verdad? Que no se establece como sinónimo, sino que cada uno tiene su área, ¿verdad? Entonces, una civilización es la unidad más amplia que nosotros podemos tener, ¿verdad? Aunque la cultura sea, eh, digamos, entre zonas como pueblos o regiones, puede variar y se pueden compartir elementos superiores que se pueden globalizar, como por ejemplo la religión o la nacionalidad, que son elementos de la cultura, ¿verdad? Y entonces, para algunos autores, los elementos objetivos comunes de los componentes de la civilización, pues serían la lengua, la historia, la religión, las costumbres, las instituciones, ¿verdad? Que son como, que podrían establecerse como algo de autoidentificación subjetiva, que podríamos hablar. Pero en en este espacio que estamos hablando sobre civilización, podemos hablar que los elementos de una civilización, podríamos hablar, por ejemplo, de la localización temporal. Las civilizaciones son temporales, tienen un principio y tienen un fin, pero su duración suele ser bastante larga, a diferencia de los países que su amplitud se dificulta, por ejemplo, conquistar el territorio, ¿verdad? Que estamos viendo en estos momentos que se está dando en algunas regiones del mundo, que provoque esa extinción de la civilización. Entonces, nosotros venimos, conquistamos esta tierra, tomamos esta tierra, pero eliminamos esa civilización que podemos encontrar en ese espacio territorial, ¿verdad? A eso le podemos, estamos hablando de los elementos de la civilización, ¿verdad? Entonces a eso se le puede llamar la localización temporal. Otro elemento que podríamos hablar de la civilización es una civilización que se sienta, o sea, hablamos del territorio, ¿verdad? Que se sienta en determinado territorio, espacio
físico de tierra, ¿verdad? Y pues eso es inmóvil. La gran preocupación las grandes preocupaciones que se tienen son esas guerras. Esas guerras, me evito lo que estoy pensando, pero que son parte de las conquistas que provocan un constante ir y venir con esas fronteras, con esas situaciones de ganancia o de tener o de poder, ¿verdad? Que es lo que se podría mencionar, pero al final esos territorios son partes del elemento de la civilización. Y otro elemento de la civilización podríamos decir que es la cultura, que son las personas que componen una determinada civilización, que comparten esos rasgos culturales, que aunque varíen de una región a otra, pues siempre son elementos comunes que se tienen, ¿verdad? Entonces, dentro de la cultura ya hemos hablado que vamos a tener algunos elementos que son em, siempre son como el lenguaje, los valores, creencias, normas, ¿verdad? Y otro elemento de la civilización, entonces encontramos a la sociedad, que es el conjunto de personas que componen esa región y que son más o menos homogéneas, ¿verdad? El otro elemento sería la política, que es la organización del poder y del gobierno que se tienen sobre esa sociedad, ¿verdad? Y que es una institución que la economía sería otro elemento de la civilización y que tendríamos que ver, pues, eh, esta parte. Entonces, la civilización es una entidad cultural, ¿verdad? La cultura, hemos hablado, y la civilización son conceptos inseparables. La civilización es un todo, la combinación de todos esos elementos materiales, inmateriales, y que esto pues forma, ¿verdad? La cultura y la civilización. Esos son globales, ¿verdad? La civilización es en el plano superior de todas esas unidades que se forman, ¿verdad? Es decir, la zona, la cultura, el territorio, tendrán esos elementos comunes determinados, pero que están integrados en una civilización, ¿verdad? Em, Podríamos hablar de que son mortales, que son, que esa organización política es cambiante, porque podemos hablar de una forma de pensar de un líder que está en este momento y que luego entra otro líder y que pues ya piensa diferente, ¿verdad? Entonces, su organización política es cambiante. Podríamos hablar también o hacer hincapié de esas ideas que se tiene como sociedad, ¿verdad? Que está siendo parte de esos elementos que se forman, ¿verdad? Eh, si nosotros hablamos de cultura y civilización, pues la cultura incluye unas ciertas costumbres, normas y reglas, como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que forman parte de una civilización. Y como civilización, pues denominamos el conjunto de costumbres, conocimientos, artes e instituciones que constituyen la forma de vida de una sociedad, ¿verdad? Esa historia universal que se registra eh, em, en los pueblos, ¿verdad? Para poner un ejemplo, podríamos hablar sobre Egipto, Mesopotamia, que fueron esas primeras civilizaciones humanas y que se podría decir que tienen su historia y que han pasado de generación en generación.
Entonces, al hablar de cultura y civilización, nosotros también podríamos hablar de una cultura de paz y de esa cultura de paz que se tiene con relación a esa cultura y esa civilización. Si hablamos de esa cultura de paz, podemos hablar también sobre esa forma del proceso de la socialización a través de asimilar sistemas de valores, habilidades, actitudes, modos que reflejan al ser humano en esa dignidad y en ese medio ambiente, ¿verdad? Si hablamos de cultura de paz, consiste en promover una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y que previenen los conflictos. Entonces, ¿cómo podemos fomentar una cultura de paz con personas de distintas culturas? Hay un movimiento mundial y que ese movimiento mundial forja una cultura de paz, ¿verdad? Y que va siendo como guiada hacia los niños y adultos para que comprendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, ¿verdad? Juntamente con esa tolerancia, esa igualdad y esa solidaridad que se puede tener, ¿verdad? Esto pues puede implicar un rechazo colectivo de la violencia. A esto debería de ir encaminado todo lo que es una cultura de paz, ¿verdad? Dentro de estas culturas de paz podemos nosotros decir que es respetar a todas las personas y escucharlas sin discriminación ni prejuicios, compartir el tiempo y los recursos materiales y espirituales con las personas que necesitan ese apoyo, ese aliento para avanzar. Eso debería de ser una construcción, ¿verdad? A esto se refiere la cultura de paz. Permitir y fortalecer en las personas actitudes hacia una convivencia sana, con valores de tolerancia, de amor, de igualdad, de solidaridad, de respeto hacia otras personas, hacia otros sujetos que se encuentran en ese mismo contexto en el que están viviendo, ¿verdad? El objetivo sería de fortalecer en las personas esta actitud hacia una convivencia sana, ¿verdad? A estos se le determinaría el objetivo. Entonces, co- y va a consistir en esa serie de valores, de actitudes, de comportamientos que rechazan la violencia y que previenen los conflictos, que buscan identificar las causas y solucionarlas, ¿verdad? Que solucionen los problemas mediante el diálogo entre las personas, o por así decirlo, entre los grupos o las naciones, como estamos viendo, ¿verdad? Y que deberían tener en cuenta un punto muy importante como es esa construcción, ese respeto a los derechos humanos eh, que son la base para construir esa cultura de paz, ¿verdad? Em, si hablamos de las Naciones Unidas, podríamos hablar del siglo XXI, ¿verdad? La cultura de paz se funda en los valores universales del respeto a la vida, a la libertad, a la justicia, a la solidaridad, a la tolerancia, a la igualdad de género. Todo esto entra dentro de esa construcción de cultura de paz. Agradecer por las cosas grandes y pequeñas que la vida nos ha regalado. Aprender a decir la palabra paz en otros idiomas. Leerle cuentos a los niños, ¿verdad? Pasar tiempo en la naturaleza, respirar profundo, escuchar en el silencio a los alrededores, ¿verdad? El bienestar emocional es importante para nosotros tener o fomentar una cultura de paz y hacerlo en los entornos que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque podemos hablar de un país, Ucrania, podemos hablar
de países, podemos hablar de nuestro país, podemos hablar de nuestra región, pero hablemos de esa cultura de paz que nosotros pudiéramos em, iniciarla en la familia, ¿verdad? Ese bienestar, esa emoción, esa volver nulo la violencia dentro de mis regiones, dentro de mis contextos. Eso es fomentar un poquito eh, la paz, ¿verdad? Entonces, también podría ser promover esa paz entre los vecinos, porque se da de una forma graciosa, pero podría ser una forma muy concreta, ¿verdad? Que en muchas ocasiones hay personas que no se tiene una, no sé, una tolerancia con los vecinos. Y entonces sería bueno que empezáramos a presentarnos a las personas en nuestros alrededores, adaptar ese hábito de presentarse a las personas y de que se conozcan en la vida diaria, ¿verdad? Hacer esa conexión con esos vecinos que, que puedan conocer eh, eh, el contexto, ¿verdad? Que puedan conocer lo que tú, cómo te vistes o visitarlos de vez en cuando, visitar los nuevos lugares, caminar por los vecindarios, porque a veces solo sale uno de su casa ya en auto y regresa y entra en auto y no se tiene esa convivencia con los vecinos, ¿verdad? Entonces eso sería un poco de promover un poquito la cultura de paz en nuestros alrededores. El concepto de paz ha venido evolucionando desde la Segunda Guerra Mundial y miren, todavía en este siglo todavía quisiéramos pedir por la paz, ¿verdad? Y hablar de la paz, pero no se da, ¿verdad? Entonces, pues la paz es la ausencia de conflictos, la ausencia de guerras, de algunos objetivos que de justicia que se deberían de tener, ¿verdad? De los derechos humanos. En otras palabras, la paz debería de ser un sinónimo de la promoción y el respeto de los derechos fundamentales del ser humano. En eso, pues nos caracterizaríamos por la construcción de ese proceso de paz. Y si hablamos de esas características, pues la paz es un fenómeno amplio, complejo, del cual debemos de desarrollar esa comprensión que se debe de tener hacia los demás, como hemos estado hablando, ese estado de bienestar, de tranquilidad, de estabilidad, de seguridad que nosotros deberíamos de tener como pueblos ante esas horribles y espantosas guerras que se dan, ¿verdad? Entonces, pues nosotros debemos de hacerlo. Si nosotros hablamos de los conceptos de civilización como autoconciencia de Occidente, con el término de civilización, pues entonces hablamos de trata a la sociedad occidental de caracterizar aquello que expresa aquellas peculiaridades y de lo que se siente el orgullo, el grado alcanzado por la técnica, los modales, el desarrollo de los conocimientos científicos y la concepción del mundo y de muchas otras cosas. Entonces, la cultura occidental o civilización occidental, pues es un conjunto poco definido de países culturales, idiomas y religiones propias de algún espacio, ¿verdad? Em, no quiero ahondar en esto porque es más que todo lo que concierne a esto, ¿verdad? Nosotros podemos hablar un poquito sobre la historia, Grecia, Egipto, Roma, que pudieran establecerse, ¿verdad? De las civilizaciones antiguas, pero continuamos. Si hablamos de civilización, no significa lo mismo en los distintos países de Occidente, ¿verdad?
Refiriéndose a los casos de Inglaterra y Francia, el concepto resume el orgullo que inspira la importancia que tiene la nación propia en el conjunto de progresos de Occidente y de la humanidad en general. Entonces, hablemos o sigamos hablando de civilización, porque hasta el momento hemos estado hablando de civilización, y entonces podemos referirnos a que una civilización es una sociedad compleja, y lo hemos estado hablando, ¿verdad? Y por tanto, sus rasgos definitorios en su forma de organización, en sus instituciones, en su estructura social, tecnología, explotación de recursos, que también eso no hemos hablado, ¿verdad? Que son y que se pueden tener a disponibilidad. Las civilizaciones también podríamos hablar de que son esas, eh, podríamos referirnos a unas sociedades triviales, ¿verdad? Basados en parentescos, ¿verdad? Ese predominio que se puede tener de un modo de vida urbana, ¿verdad? La sociedad eh, en la ciudad, por ejemplo, que impone esas relaciones sociales un poco más abiertas, ¿verdad? Y pudiéramos hablar también del sedentarismo que podría implicarse y que hablábamos la semana pasada de ese grupo agrícola o em, del interior que pues eh, son poco desarrolladas en cuanto a la tecnología y lo económico y esa cuestión de comercialización, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar que hay diferencias entre una y otra civilización y que eso no minimiza a nadie, ¿verdad? No debería de hacerlo, ¿verdad? No debería de hacerse eso, pero igual es parte de la civilización. Recientemente han surgido algunos conceptos de civilización. Por ejemplo, la civilización empieza a aparecer cuando se establece un sistema de vida factible, es decir, una relación apropiada entre el hombre y la naturaleza, de acuerdo con las características de una región determinada. De acuerdo a este nuevo enfoque, el desarrollo industrial, por ejemplo, se desarrolla en una civilización que construye ese bienestar de la sociedad, del medio ambiente, que al final podríamos decir que está en, eh, no sé cómo decirles, que no está siendo tan favorecida la naturaleza con esto, ¿verdad? Sino que al contrario, se ha estado, eh, el mundo ha estado deteriorándose por esta misma em, civilización industrial, que se puede decir que a todos nos beneficia o a algunos beneficia más que a otros, pero al final al medio ambiente quizás no le ha sido tan favorecido con esto, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar de una sustentabilidad que se puede mantener en una sociedad que se puede decir que no es lineal, ¿verdad? No siempre puede ser progreso, no siempre puede ser acumulativo, sino que al final el bienestar de todos debería de ser, ¿verdad? Debería de ser de hablarse en bienestar de sus miembros y debería de hablarse en bienestar de la naturaleza, porque mm, nosotros podemos hablar de una civilización industrial, pero al final esto viene a favorecer a los humanos y a desfavorecer a la naturaleza. No siempre, pero en muchas ocasiones, ¿verdad? Y entonces, pues hemos estado hablando un poquito sobre estos términos que son, ustedes quizás podrían verlo como repetitivos, pero al final eh, son distintos, ¿verdad? Que nos va haciendo y nos va creando una expectativa en cuanto a algo que nos
que nos va a ir abriendo ese tema o esa palabra en cuanto a civilización. Bien, entonces entramos un poquito a hablar sobre civilización y cultura. Y al hablar sobre civilización y cultura, nosotros podemos hablar sobre la civilización de las sociedades centroamericanas que constituyen una condición necesaria para la pacificación interna. La cultura constituye un concepto que hace énfasis en lo particular, lo nacional y no en lo expansivo, en lo global, ¿verdad? Nosotros podemos, y hemos estado hablando sobre esa, ese tema que se nos ha estado estructurando como esa cultura, ¿verdad? Que hace énfasis en esos elementos particulares de la nación y que lo he hecho énfasis el día de hoy, ¿verdad? Que he hecho énfasis en esto en cuanto a esas particularidades de lo nacional, no lo expansivo, no lo global, no lo mundial, sino que es exclusivo ese concepto que hace énfasis en esa particularidad, en esa nacionalidad, ¿verdad? En esto podemos referirnos a que estas sociedades centroamericanas que son muy parecidas, todo Centroamérica es muy parecido en cuanto a la cultura, en cuanto a esos movimientos, unos más que otros. Pero que al final las civilizaciones em, no hay mucha variación, ¿verdad? En cuanto a esto, en cuanto a esa visión, a esas ideologías, a esas creencias, a esos valores que se tiene a nivel centroamericano, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de una cultura muy parecida a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, que a veces excluyen a Costa Rica y Panamá, pero que son muy parecidas, ¿verdad? Bastante parecidas y algunas más que otras, ¿verdad? Pero sí podríamos englobar, pues, esto, que si nosotros podemos hablar un poquito sobre estas características, podemos hablar sobre la civilización que aparece, ¿verdad? Cuando se establece el sistema de vida factible, ¿verdad? Es decir, una relación apropiada entre el hombre y la naturaleza, que insisto en esto que hemos estado hablando, ¿verdad? Y que están de acuerdo con de acuerdo a esa región determinada. Si hablamos de regiones determinadas, por ejemplo, no vamos a poder hablar de la igualdad de las personas que viven en la costa, por ejemplo, a las personas que viven en el altiplano. ¿Por qué? Porque hay mucha variedad. Esa es la riqueza de la cultura, ¿verdad? La riqueza de esa civilización, que va a costar un poquito adaptarse a esas costumbres, a esos valores, pero que de igual manera pueden establecerse, ¿verdad? Esa igualdad y ese respeto a lo que se está hablando. Muy bien. Y entonces entramos a hablar un poquito sobre la cultura nacional y las tradiciones. Hemos tocado un poquito de esto el día de hoy, un poquito y bastante, pero queremos reforzar en cuanto a esto, ¿verdad? Nosotros hablamos de la cultura nacional, que se refiere a aquellas identidades culturales que surgen en el marco de los estados nacionales, ¿verdad? Que están asociados, por lo tanto, al gentilicio. Pero podemos hablar sobre la cultura nacional que se refiere a todas esas entidades culturales, ¿verdad? Que están refiriéndose a la cultura popular tradicional, ¿verdad? Podemos, podemos poner un ejemplo, la cultura venezolana, la cultura mexicana, la cultura francesa, la cultura marroquí, por allá, ¿verdad? Estamos hablando de esa cultura nacional que se tiene, de esa cultura de Estados Unidos, anglosajona,
¿verdad? Que es muy distinta, ¿verdad? Perdón, que a veces pienso muy bien antes de hablar, ¿verdad? Pero sí, sí podríamos hablar de algún tipo de culturas que han ido transformando, que lo hemos dicho en otras ocasiones, y que se puede, la cultura chicana, por ejemplo, en eso estaba pensando, ¿verdad? Que es una mezcla de dos culturas y que se ha vuelto una tercera, ¿verdad? Pero podemos mencionarla en este momento, ¿verdad? Entonces, em, si nosotros hablamos de la cultura popular tradicional, es el conjunto de creaciones que emana una comunidad y que expresa un grupo o individuos que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social. Entonces, a esto nos estamos refiriendo como esa cultura, ¿verdad? Que es la identidad, que es la identidad y que por eso es que el Estado debe de garantizar la socialización de esa cultura y el acceso de esas minorías y que por ende, ¿verdad? Estamos hablando de que esa cultura es un legado que se tiene de una sociedad a otra, de una generación a otra, ¿verdad? Que se transmite a través de las enseñanzas, historias, eh, costumbres, ¿verdad? Que se tiene de una generación a otra. Y se ha perdido mucho esto, ¿verdad? Se ha perdido mucho esta tradición o esta forma de trabajo, porque al final, por ejemplo, en el momento en que se trabaja, digamos que ahí los padres, por ejemplo, se separan de los abuelitos, que ya también hablé mucho de los abuelitos, ¿verdad? Nuestros queridos abuelitos, esos preciados seres que nos dejó la vida, ¿verdad? Y que nos enseña infinidad de ternura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se viene uno separando de esa generación, por ejemplo, de los abuelitos que les digo que tiene mucho que ver. Y entonces viene y los padres y trabajan, ¿verdad? Entonces se dedican al trabajo. Esto también tiene mucho que verse o decirse en cuanto a esa pérdida de esa cultura, de esas tradiciones. ¿Por qué? Porque el tiempo ya es menos el que se dedica a la nueva generación. Entonces hay muchas de esas cosas que se han perdido, ¿verdad? Que nosotros podemos estar mencionándolas en estos momentos, pero que al final es parte de la cultura y de las tradiciones que se pueden tener. Entonces, esto, si nosotros lo enmarcamos, podemos estar hablando de que esta cultura, como hemos hablado de los alimentos, ¿verdad? Lo típico en cuanto a vestuario, en cuanto a lo que se mantiene. Esto se imagina uno en tanto a la cultura nacional, ¿verdad? Que se puede tener. Em, Podríamos hablar sobre fragmentos de la diversidad que se tienen en algunas culturas y que se pueden dejar, ¿verdad? En los cambios que se pueden tener, como los emigrantes, como las ideologías que se traen de un pueblo a otro, em, esas situaciones ideológicas que se pueden tener y que se pueden cambiar, ¿verdad? Perdón, pero estoy notando la baja de este aparato. Bien. Y entonces todas esas culturas deben de partir, ¿verdad? De normas, sanciones, de creencias, de símbolos,
de lenguajes, de tecnología que se deben de tener y estos elementos culturales deberían de darse en cuanto a, como por ejemplo, hablemos de Guatemala, ¿verdad? Que es un país multicultural, plurilingüístico, que multiétnico, que podríamos decir, ¿verdad? Que es una riqueza, una extremadamente y una extraordinaria riqueza cultural que nosotros debemos de presentar, deberíamos de presentar, ¿verdad? 25 idiomas, en los cuales hay 22 mayas y el otro idioma es garífona, y podríamos hablar de Xinca y del español, ¿verdad? Que todos estos forman parte de la identidad del país de Centroamérica, ¿verdad? Y entonces podemos hablar también un poquito sobre esa tradición que es y lo insistimos, ¿verdad? Que es eh, esa transmisión de costumbres, de recuerdos, de símbolos que se dan y que se tienen, ¿verdad? Que se tienen en una región, ¿verdad? Esa tradición que se necesita mucho tiempo para establecerla, ¿verdad? Y para crear un hábito y que al final, pues, se establece, se crea el hábito y que se transmite de generación en generación. Es, estamos hablando de cultura nacional, ¿verdad? Y de esas tradiciones que nosotros tenemos. Eh, hay algunas eh, digamos que tradiciones que se han abarcado, que son de otros países, ¿verdad? Como como la Pascua, los huevos de Pascua, ¿verdad? El turrón de Navidad, eh, que se han venido estableciendo de otras regiones, el Halloween, y que esto pues se ha venido mezclando, ¿verdad? O que se ha venido sumando a lo que nosotros trabajamos como cultura general, como cultura nacional general, como cultura nacional, ¿verdad? Por ejemplo, lo nacional que nosotros podemos hablar es comer los domingos en familia, vestirnos de negro cuando hay luto. Eso es una señal de luto, es vestirse de negro, ¿verdad? Y que lo comprendemos nosotros como Guatemala, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos salir a la calle y vemos a alguien vestido totalmente de negro y entonces decimos, ¿estará de luto? ¿Alguien se murió? ¿O qué estará pasando? Pero rápidamente pensamos en eso, ¿verdad? Entonces son algunas señales de tradiciones que nosotros podemos mencionar que son aquí eh, en Guatemala, ¿verdad? Y que a veces se han extendido a otros países. La Semana Santa, eh, ¿qué otro? Pues yo digo que el Día del Cariño, el Día de la Madre, no sé, ¿verdad? Tendría que verse. Ah, aparte los días que se han establecido como días internacionales ¿verdad? El Día Internacional del Lápiz, el Día Internacional no sé, de algo, ¿verdad? Pero eso se ha extendido y se ha globalizado, pero hay algunos específicos que son de las regiones, ¿verdad? Entonces, esto podríamos hablar de qué es lo que se hereda y que se extiende, ¿verdad? Eh, vamos a ir viendo ya la hora. Pues sí, entonces estábamos hablando de lo nacional. Entonces, hablábamos de algunas tradiciones, Semana Santa, que son a nivel nacional y a veces internacional, la quema del torito, la danza de los moros, los convites que hablábamos, ¿verdad? Esto de los barriletes gigantes de Santiago, las posadas, eso forma parte de de esa cultura nacional, las alfombras, eso,
Eso ya forma parte de esas tradiciones, ¿verdad? Que se tienen en Guatemala, ¿verdad? Eh, la danza del palo volador en algunos lugares, em, el Día de la Mujer Maya, podría ser el fiambre, que eso ya también es algo que ya se volvió como una tradición, los cascarones de carnaval, ¿verdad? Las carreras de cintas que en el altiplano se realizan, ¿verdad? Que son fantásticas, bueno, no solo ahí, sino que en muchos, pero me recordé de ahí, ¿verdad? Y entonces, podríamos hablar, el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Que en algunas regiones, por ejemplo, el Día de los Muertos, pues colocan marimba, les llevan la comida al cementerio a sus muertos, ¿verdad? Pasan un tiempo especial ahí en, en el cementerio, ¿verdad? Con los familiares. La celebración de cumpleaños, la misa dominical, la celebración del Año Nuevo, la celebración de Navidad, que se ha vuelto como místico, ¿verdad? Y que son tradiciones que se han presentado en Guatemala, ¿verdad? Que se puede decir que son todas aquellas pautas de convivencia de una comunidad y que se consideran dignas de constituirse y mantenerse de generación en generación. Después de todo esto, pues sigue la parte de ese uso de esas costumbres, de todo lo que se maneja en cuanto a negocios, a inversiones, hay gente que realmente se mantiene de feria en feria, ¿verdad? Que va de feria en feria y que vende y que ese es su diario vivir, ¿verdad? Que se van aprendiendo, ¿verdad? Entonces, este conocimiento, estos principios, estos fundamentos que son parte de una sociedad, pues son lo valioso, ¿verdad? El tesoro nacional que no deberíamos de perderlo, ¿verdad? Y que al final, pues se tiene en cuanto a esa transmisión de ese sentir que se conservan y que se pueden establecer, ¿verdad? Entonces, vamos viendo la hora. Voy terminando. Esos patrones que se pueden generar o que se pueden transmitir de generación en generación, esa es la riqueza de esta cultura nacional y es la riqueza que a través de estas tradiciones se pueden presentar en los espacios, ¿verdad? Hemos hablado de la comida típica, hemos hablado de las fiestas patronales, de la ropa, hemos hablado de algunas costumbres que se tienen, ¿verdad? Y de algunos festejos que se tienen y que esto forma parte de esa riqueza, de esa grandeza que tenemos como cultura nacional y que lo transmitimos y lo enunciamos a través de las tradiciones. ¿No? Entonces, voy finalizando y les voy dejando algunas preguntas que les permiten pues identificar o puntualizar en algunos momentos, ¿verdad? La pregunta número 1 sería, ¿cómo se le conoce al conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la tradición? La segunda sería, ¿a qué nivel son comunicadas las políticas culturales? La tercera, ¿cómo se le conoce al conjunto estructurado de decisiones, prácticas y acciones relacionadas con el campo cultural que llevan adelante el Estado junto a otros agentes sociales y culturales? ¿Y con qué término trata la sociedad occidental de caracterizar aquello que expresa peculiarmente y de lo que se siente orgulloso? La número 5, ¿con qué otro nombre se le conoce a la autoconciencia del occidente? Para mí ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana y espero que sigamos platicando sobre este tema o estos temas que vamos a estar desarrollando que son muy, muy hermosos y que nos enriquecen mucho, ¿verdad?
Feliz fin de semana y nos miramos la próxima semana. Que Dios les bendiga.